7:05 de esta mañana de martes 3 de febrero. Están pasando muchas cosas, pero con esta musiquilla nosotros vamos a empezar como si no pasara nada. Y cuando disimulamos. Te miro, me olvido del mundo y de mí. Qué maravilloso. ¡Jesús! ¡Qué elegancia que me traen hoy! Hoy me vienen elegantes los chiquillos. Tienen televisión los dos. Contigo me siento feliz. Valentín Avillanet, muy buenos días. Buenos días, Erika. Buenos días a Sergio y a todos. Y Sergio Calleja, recién llegado de Madrid, como diría Jorge. Buenos días. Buenos días, querida Erika. Hola, Valen. ¿Qué tal? Sí, venimos días. elegantes. Entre otras cosas, no solo por la tele, sino porque yo creo que lo somos. Muy bien, muy bien. Yo no he dicho nada, eso. Y He dicho efectivamente, Valentín entiendo que tiene café de periodistas y uno tiene que grabar, en este caso, más cuentos que Calleja. Muy bien. Que los grabo ahora mismo. ¿No nos puedes adelantar a quiénes tienes próximamente? Sí. ¿A quiénes Está alguien que nacía en Caracas y fue alcalde de Yaiza. Venga. A mí me pilla. Más cuentos que Calleja tiene esas cosas. Pues les digo el nombre y dirán, sí. Vale. Ángel Domínguez. Que hombre. tiene una historia increíble. Es que es Anda. increíble. A veces vemos ahí el político y tal, pero no vamos a hablar de política. No, que sino va. de otro- No, hoy no hay nada que hablar de política. No, que va, en serio. Y nada, y después tengo otros muchos que... Óscar Luzardo también va a estar con nosotros en Más Cuentos que Calleja, y otros más que sumaremos a una lista desde 2014, ya te digo cuántos se han grabado, ¿no? Mucho. Yo a Ángel lo conocí, hace mucho tiempo, cuando estábamos nosotros en la isla, y él es un amante de la vela, patrocinaba con su empresa de coches de alquiler, y patrocinaba a uno de los barquillos, y recuerdo que incluso le compré un coche de los que tenía de alquiler, un Clio, hace muchísimo tiempo, sí. Sí, muy interesante, muy interesante. Bueno, que más cuentos que Calleja, que no tengo yo que decir nada porque es archiconocido, pero por si acaso alguien, que es un programa buenísimo y me lo vas a permitir, es que ahí se entera uno de cosas Sí. que no se entera, claro, que no te enteras de otra manera, pero que son cosas que digo yo, Jesús, qué interesante esto, que a mí me encanta el Sí, formato. pues te lo agradezco. A mí me pasa lo mismo, en ocasiones hablando con el propio personaje en el estudio me doy cuenta de historias que son realmente sorprendentes, porque hay personas que han viajado, que se han movido, que parece que han estado toda la vida aquí en Lanzarote, no, pero tienen una historia muy, muy interesante. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Que me encanta, que a lo mejor no nos pasa tanto con la actualidad de la política, que tú te sorprendes y eso se nota un montón. Y sorprender a Sergio Calleja pues igual no es tan fácil con la cantidad de años que lleva dedicándose a eso. Oye, Sergio, Dime. hablando de sorpresas, ¿te sorprendió lo de TX? Pues sí, no, de verdad, yo ayer cuando enviaba, porque uno viene medio aturdido por los viajes y tal, pero cuando vi digamos, la escaleta que se prepara, como se suele hacer en todas las redacciones de la mayoría de los medios de comunicación, que es de qué vamos a hablar o qué planteamientos se pueden hacer en la mesa, cuando vi lo de Alejandro Ramírez, que es un concejal de deportes y lleva otras áreas digamos, en el Ayuntamiento de Teguise, me sorprendí, intenté investigar, intenté llamar a alguien, nadie me cogió el teléfono, por lo tanto, lo que has aportado tú en los informativos que arrancaban hace una hora es lo que yo particularmente conozco, ¿no? Pero sí sé que se puede generar, pues, digamos, un cambio, ¿no? Hay posibilidades ¿verdad, Valentín? De una moción de censura. Vamos a ver qué es lo que dice el propio Alejandro, que ha convocado una rueda de prensa ahora, dentro de una horita. Vamos a ir por partes, porque hay dos cosas. O sea, por una parte está la situación política y en qué situación él deja y qué movimientos se pueden hacer, que eso me gustaría que lo analizáramos. Y por otra parte está esa información que publica Lanzalo Digital de última hora de ayer, en la que Alejandro Ramírez no estaría afiliado formalmente al PP, lo que no quiere decir que él no haya hecho su solicitud. Está en trámite. Al parecer estaría en trámite esa solicitud, lo cual hace que, claro, como no es formal esa pertenencia, esa afiliación, pues no se le pueda expulsar, Valentín.
Sí, digamos que eso es el dato nuevo, ¿no? Que bueno, de alguna forma tampoco cambiaría excesivamente nada si realmente hay un intento de pasar al grupo mixto o al de los no adscritos, que ahí estaría una de las cuestiones, digamos, de las consecuencias de no tener la afiliación al Partido Popular, porque lo que sí que es evidente es que fue en las listas del PP, ¿no? Evidentemente, si no está afiliado, pues no habrá una expulsión, con lo cual imagino que incluso a lo mejor no pasa ni en el grupo de los no adscritos, sino pasaría a otro. Pero yo creo que eso casi ahora es lo de menos no, porque el Partido Popular también tendría menos opciones de presionarle de alguna forma, supongo, quiero decir, o hablar con él para que pudiese, dar marcha atrás o intentar solucionar, digamos, los problemas que tiene. O que entregue su acta para que no se queden en... O que entregue su acta, efectivamente. Pero bueno, aquí la cuestión está que hay alguien que se está frotando las manitas ahora mismo en Teguise. No sabemos si con razón, no sabemos si es una operación pactada previamente, porque esto no lo cuentan los políticos de forma sincera. Pero bueno, veremos lo que pase. Yo creo que lo importante va a ser lo que diga Alejandro Ramírez, el concejal del Partido Popular, en esa rueda de prensa, que es a las 12. Creo, a las 12. Sergio. Bien, yo creo que para entender la gravedad hay que mirar los números, ¿no? Y los números son claros. Aquí quien ahora, esto de frotarse las manos está bien llevado, es Marcos, ¿no? Marcos Vergás, que hay que recordar que es el partido que más votos se llevó en Teguise, y por lo tanto, quien más concejales tiene, que sumados al de Primero Teguise, que es Jonás, que por cierto están generando amor entre otros partidos políticos, con Nodo a la cabeza y tal, que sí, están en una situación, Primero Teguise y otros partidos, de a ver qué conforman para las elecciones del 2027, y el amigo, el doctor Jiménez, que es de Nueva Canarias. Con la ayuda de este concejal, ¿se podría obtener una mayoría suficiente para presentar una moción de censura? Sí, pero bueno, yo creo que a esta hora de la mañana, 7:12 minutos de la mañana, nadie ha tenido la oportunidad de charlar con este joven. ¿Con quién? Con Alejandro. Con Alejandro. Yo lo intenté ayer, pero no ha respondido. Entiendo que el aluvión de peticiones que le hicimos, pues lo ha obligado o de alguna manera a hacer esa comparecencia. O lo ha obligado, no, entiéndanme. O habrá elegido hacerlo así. Sí, ¿no? Y el hombre, está en su derecho a guardar silencio hasta que se explique, ¿no? Pero creo que hay algún tipo de descontento, según he podido leer en algún digital, probablemente algún descontento entre, primero, él es del PP o entró ahí como del PP entre sus propios compañeros, y también entre los compañeros de Coalición Canaria. La explicación que tenga que dar la dará Valentín. Sí, no, decía que hasta ayer a primera hora de la mañana sus compañeros de partido también habían intentado a nivel insular y a nivel regional hablar con él, y tampoco les cogía el teléfono. Quiero decir que supongo que estaría esperando al día de hoy para dar información. Yo lo decía ayer también en Café de Periodistas, es decir, yo creo que los cargos públicos le deben explicaciones a la ciudadanía, sobre todo a aquellos que te han votado. Si no vale decir, oye, no, he presentado mi renuncia a las áreas de deportes y participación ciudadana, y bueno, y viva la libertad, carajo. Bien, vamos a entrar en ese campo, Valentín. Vamos a entrar en el campo, y lo anuncio así, para que nadie se lleve a engaño. Vamos a entrar en el campo de la conjetura. Porque, claro, a mí, al escuchar el mensaje final de ayer de Alejandro Ramírez, y ustedes lo pueden ver en lancelotdigital.com, él se despide del vídeo diciendo «Viva la libertad, carajo». Esa frase ya fue dicha por un señor que se llama Javier Milei, que conocemos al personaje, que conocemos sus políticas. Y luego me acordé de Ginés. Luego me acordé de Ginés González y dije, cóntrale, en su momento Ginés González se dio de baja de Vox porque le pareció demasiado. Y tal vez Alejandro Ramírez con esa frase final me hizo pensar que igual el PP le parece demasiado poco. ¡Ay, qué bueno! Muy moderado para No he visto el vídeo,
¿Hay vídeo entonces? Hay vídeo. Ando muy despistado, como ven, y perdonen. Un vídeo en su cuenta de Instagram, que la única que dijo fue que había presentado, no explicó por qué ni por qué no, pero claro, se despidió atentamente, dio un beso volado a sus seguidores, supongo. Interesante personaje, ¿no? Y después dijo lo de ¡Viva la libertad, carajo! Tal cual. Lo de Milei, ¿no? Lo de Javier Milei. Sí. Bueno, pues mira, pues eso, aquí improvisando un poco, porque... Campo de la conjetura, ¿eh? Es simplemente que me recordó... pero o anda muy despistado este hombre, o realmente tiene las cosas muy claras. Una de dos. Hoy a las 12 lo sabremos, pero intuyó que entonces irá más, que el PP le parece poco. Hombre, Ayuso, estoy convencido de que también diría Ayuso, viva la libertad. Sí. Carajo, Ayuso es íntima de Milei, es más, se han visitado, se han dado medallas y se llevan se han dado medallas como, como pulseras de la amistad. Sí, el último viaje de Ayuso a Argentina, a Buenos Aires, fue relativamente hace poco, ¿no? Hace 2 o 3 semanas. Que por cierto, Milei, cuidado, aparte de estas cosas, porque hay presidentes en América del Sur que son bastante llamativos por sus formas, de derechas y de izquierdas. Luego, su productividad en Argentina está dando resultados, quiero decir, por mucho que se le pueda criticar por parte de una izquierda bastante acomplejada, que no sabe que... Bueno, a mí particularmente Milei me gusta lo que está haciendo, a lo mejor las formas no las comparto, pero me da la sensación, no es que me guste a mí, es que le gusta a los argentinos. Pero, digamos, para volver al análisis de Ramírez, estoy inquieto, quiero saber algo más. Porque, de todas maneras, partiendo de ese análisis o esa conjetura que hacía Erika en relación a que, bueno, podría ser, ¿por qué no?, que este hombre... Viendo además que está descontento, porque ayer, por ejemplo, cuando lo hablábamos también en la tele, Pedro Martín comentó que, bueno, que hacía como ya un año que sí que había tenido algún enfrentamiento con la máxima responsable del Partido Popular, con Rita Hernández, en este caso, ¿no? La teniente de alcalde, porque su concejalía no estaba dotada, digamos, económicamente, y hubo ahí una pequeña fricción, como hace un año y tal, que no quedó, digamos que la herida no quedó cerrada en ese momento. Pero digo que si este hombre tuviese la intención, oye, que puede ser legítima, de aprovechar la coyuntura, quedarse en el ayuntamiento y las próximas elecciones en 2027 ser el candidato de Vox, digo por lo de esa frase mileniana, ¿no? Hombre, se supone que ahora mismo no apoyaría que un socialista se quedase como alcalde efectivamente, de porque Teguise. ahí lo interesante de ese último mensaje que porque por desgracia no he visto. Porque lo que sí que es evidente es que al quedarse en minoría la alcaldesa, pues, a ver, de lo que está en la posición, tenemos a un concejal, que es Fernando Jiménez, de Nueva Canarias, a Jonás Álvarez de Primero Teguise, y en cualquier caso, Nueva Canarias, estoy convencido de que la dirección sería apoyar al PSOE, pero claro, lo apoyaría con Ultrafua, con alguien que se sabe que bueno que le gusta Milei. Ahí entraríamos en un debate. Enseguida vamos a volver con este tema, porque además tenemos a un invitado, pero vamos a ir a otros asuntos, porque si no nos da tiempo de tratar más cosas. Yo sé que es muy interesante, que esta es pero también es verdad que hasta las 12, pues la cosa... Nosotros teníamos ayer una entrevista ya cerrada, nos la cancelaron a última hora, claro. Los acontecimientos se van sucediendo, Sergio, y esto es muy delicado. Pero ahí me dolió mucho, porque yo estaba emocionado con esa entrevista de hoy. Yo lo entiendo, Yo entiendo, ignoro los motivos, no sé si era justamente por esta afiliación medio extraña en trámite, o es por esperar a ver cuáles son las palabras de Alejandro, pero entiendo la prudencia. Nosotros hacemos nuestro trabajo y ellos el suyo. De todas maneras, ahora hablamos con una voz importante dentro de todo esto que está pasando. Antes, hoy hay 2 convocatorias. Hay una rueda de prensa. Aquí estamos convocados los medios de comunicación. No tenemos datos, pero simplemente para que la gente lo sepa, porque mañana vamos a hablar mucho de ello. Porque hoy hay una rueda de prensa convocada, si es que no se ha cancelado y nada cambia, para informar del convenio de dependencia 2025-2028 y la situación de las valoraciones de discapacidad en Lanzarote. Viene toda la plana mayor de dependencia del gobierno de Canarias para explicarlo aquí a Lanzarote. Eso por una parte. Y por otra, hoy hay convocatoria
no sé si es asamblea del Consejo Insular de Aguas, que no del consorcio, del Consejo Insular de Aguas. En ese Consejo Insular de Aguas se abordará, y si yo no me equivoco también lo digo así, la solicitud de segunda prórroga de situación de emergencia hídrica solicitada por el Consorcio del Agua. Y estoy un poco perdida con lo de las prórrogas. Esta sería la segunda. Que no se ha debatido prórroga. Y se va a debatir, el prorrogarla. Claro, quien tiene que aprobar la emergencia hídrica y quien la ha aprobado siempre es el Consejo Insular de Agua, que recordemos que el Consejo Insular de Agua, ahí tienen representación cabildo, ayuntamientos, empresarios turísticos, sindicatos, organización de consumidores, organizaciones del sector primario, etcétera, etcétera. Y ya se aprobó una primera prórroga por 6 meses y ahora se llevaría una segunda prórroga por otros 6 meses para, bueno, la situación de emergencia hídrica la tenemos, es decir, y yo creo que es conveniente mantenerla durante el tiempo que hemos llevado de emergencia hídrica. Pues bueno, el gobierno de Canarias pues ahí se ha posicionado, ¿no? Hay más de 7 millones de euros que ha transferido al Consorcio del Agua de Lanzarote para obras y para infraestructuras, ¿no? Y bueno, se lleva el informe del Consorcio del Agua que aconseja mantener la emergencia hídrica, dado que las condiciones de cortes de agua, de inversiones que están en camino y todo este tipo de cuestiones, pues se mantienen. Vamos a limpiar una X, a despejar una X antes de continuar, Sergio. Sí. Se lleva un informe del consorcio, un informe que entiendo que no han elaborado ni Domingo Cejas ni Osvaldo Betancor, lo habrán elaborado los técnicos. Lo digo por adelantarme a lo que seguramente sea un debate que tiene que existir. Es importante que exista y que cada parte exponga el por qué es conveniente continuar con esa emergencia hídrica o por qué no, pero entiendo que un informe técnico tiene bastante peso ahí, Sergio. Vamos a ver, yo creo que de cara al oyente, lo interesante es saber, porque entre consorcio, consejo, tal, y sé que hasta nosotros, ¿no? Yo me suelo liar bastante, pero ¿qué significa la emergencia hídrica? Pues, por ejemplo, puedes adjudicar de manera más fácil alguna obra sin estar con tantos trámites burocráticos. Puedes movilizar fondos para dedicarlos exclusivamente a este asunto o intervenir en el propio mercado que gestiona el agua. Es decir, una emergencia hídrica le da unas herramientas para facilitar, digamos, en el caso que se tenga que hacer algo para solucionar problemas con el agua, al Cabildo de Lanzarote, esa actuación, ¿no? Y a partir de ahí, pues, empezar lo que va a ocurrir hoy es lo que ha explicado perfectamente Valentín. Estamos en emergencia hídrica, queremos seguir estando en emergencia hídrica. Y ahí es lo que hay. ¿Y por qué tenemos pues tenemos emergencia hídrica? Porque tenemos muchos problemas con el agua, y aunque a la gran mayoría de los lanzaroteños nos sigue saliendo el agua por el grifo, digo, por si alguien viene despistado, oiga, sí hemos tenido problemas y lo que se quiere hacer es, no tener más problemas, y para no tener más problemas, pues se sigue aplicando esta emergencia. Sí, ¿no? Y que sobre todo eso, que hay obras en marcha, está a punto de ponerse en funcionamiento, y ya está terminada la línea norte, por ejemplo, ha tenido el escollo ese del informe, un informe contradictorio del Ayuntamiento de Aría, que no permite, digamos, que se ponga en marcha el transformador necesario, porque entienden que no está en el lugar adecuado. O sea, algo, la verdad es que un expediente X totalmente, ¿no? Sí. Cuando ya está la tubería terminada, ¿no? Están las obras también de la línea centro, están las grandes obras en materia de agrícola, como es la balsa de Tinache, la puesta en marcha de todo lo que tiene que ver con ese aerogenerador en La Santa para el riego en la zona nordeste de la isla. Están las mejoras también en las estaciones depuradoras de Arrecife, de Tía. Entonces hay una serie de obras en marcha que son muy importantes, ¿no? Hay un contrato marco con empresas de Lanzarote para mejorar las tuberías y las averías que se produzcan. Entonces entiendo que lo lógico es mantener, digamos, esa emergencia hídrica al tiempo que se siguen haciendo las infraestructuras, ¿no? Veremos lo que pasa, porque yo esto todo lo decía porque sabemos que existe en posturas encontradas en cuanto a la gestión del ciclo integral del agua en Lanzarote, a cómo debe ser esa gestión.
el servicio es público. Luego, a cómo debe ser esa gestión, un sistema mixto o público solo, como quiere, por ejemplo, el Partido Socialista, o como está ahora, a lo mejor, a una tercera empresa. Lo digo porque a veces discutimos sobre cosas y ni siquiera llegamos al paso en el que estamos. En este paso se habla de prorrogar la emergencia hídrica, que no de gestionar públicamente o privadamente. Claro, que son dos debates. No sé si me explico. Son dos debates diferentes. Yo lo que entiendo es que... pero que se mezclan siempre. Sí, no, pero el consorcio aquí, es decir, obviando que hay un procedimiento administrativo de resolver el contrato con Canal Gestión y ver cuál es qué tipo de gestión se hace a partir de ahora, que hay una empresa que ha hecho una oferta, que es la UTE Sacir Aqualia. Al margen de eso, yo creo que el consorcio está haciendo lo que tiene que hacer, que es seguir adelante para solucionar el problema del agua. Y para solucionar el problema del agua, ¿qué tienes que hacer? Invertir y nada de lo que se decía antes, no, es que tiene que invertir Canal Gestión, no, hay que arreglar el problema del agua sí o sí. Y en eso están. Aquí hay algo muy claro, Valentín, y es un punto de vista muy particular. Se están haciendo los deberes como se debe hacer. Es decir, por mucho que el PSOE, y además el PSOE está en su papel, tanto Alfredo en el norte como Isidro por aquí, o Tías, Pepe Juan, están en su papel de intentar poner la zancadilla, oye, que no salga bien. Votarán probablemente que no a la emergencia, como han hecho pero no deja de ser ese teatrillo que a lo mejor el PP haría en el caso de tener alcaldes, o Coalición Canaria haría en el caso de que quien llevara las riendas fuera el Partido Socialista. Yo creo que a eso no le den mucha importancia. Yo creo que lo importante como ciudadano es que la sensación es la que es, ¿no? Que se está haciendo un buen trabajo para evitar lo que ha sido un histórico de un tiempo a esta parte de una mala gestión. Bueno, y por apuntalar, fiscalizar también es importante, que para eso también está la oposición. ¡Justo! Nos vamos a Teguise de nuevo. Está con nosotros el presidente de Primero Teguise, Jonás Álvarez. Muy buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. En estos momentos tan complicados que es un poco difícil que hable, pero yo le agradezco que estén con nosotros para decirnos lo que usted crea. Yo lo primero que le voy a preguntar es si le ha sorprendido lo que hemos conocido, o sea, la solicitud de pasar al grupo mixto del concejal del Partido Popular, Alejandro Ramírez, y lo segundo, lo que publica el Lancero Digital, de que al parecer su afiliación al Partido Popular no estaría formalizada del todo. ¿Le ha sorprendido este movimiento? Bueno, mire, vamos a ver, yo creo que quien nos conoce sabe perfectamente que yo me llevo muy bien con Alejandro, mantenemos una relación de amistad muy buena, y debo de decir que en principio no me sorprende, porque bueno, él ha venido además, públicamente también, ha venido analizando las discrepancias que ha tenido en diversas ocasiones, tanto en su grupo propio como también en el grupo gobierno. Por tanto, yo creo que evidentemente, o insisto, que quizás no me hubiera cogido por sorpresa. En el momento que lo hizo, en el día, pues bueno, sí, realmente debo decir que al final me cogió como se suele decir, quizás con el pie cambiado, pero también es verdad, digo única y exclusivamente en el tema personal, porque como digo, nos llevamos estupendamente bien. En el político, pues evidentemente reconozco que sí nos ha cogido por sorpresa. Luego, con lo siguiente que me apunta con respecto a que no estaba afiliado al Partido Popular, pues mire, yo ahí, eso sí es verdad que ya ahí se me escapa, ¿no? Porque eso es algo interno dentro del Partido Popular, pero sí debe reconocer que sí estuvo afiliado, que no esté ahora o... No, al parecer la información es que él solicita su afiliación, pero estaba en trámite, no se había formalizado del todo. Quiero decir, es una cosa menor. Hombre, esto le importa más al Partido Popular, que no le puede reclamar el acta si quisiera, o no lo pueden expulsar del partido, no pueden ejercer esas medidas, digamos, ¿no? De un poco más presión. Bueno, eso también debo de reconocer que creo que eso también pasó en algún tiempo en que tenían o solicitaban sus afiliaciones, pero ya le estoy hablando de hace bastante tiempo, y luego no se tramitaban. Ahí ya insisto en que ya ahí se me escapa un poco, pero evidentemente ya digo que la situación en este caso, pues en lo político sí me cogió un poquito por sorpresa. Bueno, Sergio. Ay, perdóname. No. Buenos días, ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal todo? Bueno, me alegra que lo conozcas bien, pero me encantaría preguntarte, ¿es muy de derechas, Alejandro? Te digo por el Viva la Libertad, carajo, o el hombre a lo mejor no supo bien lo que dijo. Te lo digo de cara a esa posibilidad que ya se plantea, ¿sabes cómo somos aquí la gente que nos dedicamos a los medios de comunicación? De que como una mayoría marca 11... Si sumamos, pues,
a Nueva Canarias, a Primero Teguise, a Vergás con con el resto de concejales, suman 10 y con Alejandro sería 11. Esa posibilidad existe, jugando, insisto, con la posibilidad de que Alejandro pues, ya se vaya y se quede con esa posible moción de censura. ¿Tú participarías? Bueno, mire, vamos a ver, lo que está claro es que también es cierto que hay que dar estabilidad a la administración. A día de hoy, y bajo lo que se nos ha informado, el grupo de gobierno o el gobierno del municipio de Teguise está en una minoría. Evidentemente, es responsabilidad de todos y cada uno de los que estamos dentro de la administración, de los 21 concejales, en este caso, no solamente dar estabilidad y seriedad a la administración, sino que evidentemente es nuestro compromiso, no solamente la obligación, sino es nuestro compromiso. Por tanto, no sé además lo que pasará, creo que además Alejandro tiene una rueda de prensa, según nos informaban hoy a las 12, tendremos que ver los devenir que va teniendo esta situación, pero es verdad también, te insisto Sergio, que yo no he hablado absolutamente con nadie de mociones de censura, ni de grupos de gobierno, ni absolutamente nada de nada, en lo que ha sido además la tarde ayer. Además es que te voy a decir algo, tuve el teléfono mal y por tanto yo creo que agradecí que esa dimisión se produjera ayer para no tener que estar respondiendo pues evidentemente a lo que he visto a lo largo de lo poquito que voy de esta mañana a toda esta situación. Bueno, Lanzarote es un pueblo y Teguise ya no le digo. Quiero decir que aquí nos vemos todo fácil para echar un café y tal. ¿Usted no ha hablado con Alejandro desde ayer que se anunciara esto? Siendo tan amigos, me cuesta creer que no hayan hablado. No, mire, vamos a ver, no, con sinceridad, yo siempre suelo ser muy sincero. Sí he hablado con Alejandro, además él tenía una situación personal familiar ayer importante, por lo tanto sí hablé con Alejandro ayer por la tarde vía mensajes, intenté hablar con él y hablamos evidentemente, pero fíjese, le voy a ser sincero, no hablamos de la situación la tocamos única y exclusivamente con que él estuviera bien, con que tranquilo y nada más, de verdad, no hablamos muchísimo más de la situación. Ya no emplazamos para otra ocasión, espero que sea en breve, pero sí es verdad que ayer pues hablamos muy poquito de la situación y más ámbito personal. De temas personales. Valentín. Sí, Jonás, buenos días. Buenos días, Valentín, ¿qué tal? Tengo dos consultas que hacerte. Una, tú estuviste en el Partido Popular, creo que encabezaste además la lista en su momento en el ayuntamiento, si no me equivoco, con lo cual conoces un poco cómo funciona el partido, cómo ha funcionado también en Teguise. No sé si entiendes que la decisión de Alejandro Ramírez pueda tener que ver con discrepancias porque el partido está mal en Teguise, porque no se entiende, o lo que sea, eso por un lado. Y después por otro, Jonás, Primero Teguise va a concurrir en las próximas elecciones dentro de una confluencia de partidos que se llama Juntos por Lanzarote, ¿no? Juntos por Lanzarote, en su momento, cada uno de los partidos que van a conformar esta formación política se reunieron con Primero Canarias aquí, además, en la isla, ¿no? En Arrecife, y todos, y yo te oí a ti también decir que, bueno, que te parece interesante el proyecto, con lo cual todos entendimos que cuando se presente Juntos por Lanzarote podrían presentarse también con Primero Municipalista Primero Canarias de cara pues eso a conseguir mejores resultados en el Congreso de los Diputados, con lo cual hay una confluencia ahí, ¿no? Hay unos vasos comunicantes con Primero Canarias. Te lo digo porque sería curioso que sabemos que Fernando Jiménez, si pide consejo al partido en el caso de que pueda haber una moción de censura, Nueva Canarias va a decir sí, con los ojos cerrados, a esa. Y entonces, claro, estarías tú como siendo el que decide si eso se hace o no se hace. Una persona que, bueno, que digamos que finalmente va a confluir con Primero Canarias, que después también tiene buenas relaciones con Coalición Canaria. No sé si eso lo has analizado tú de alguna forma. Bueno, mira, por empezar por lo último, Valentín, mira, yo no me he reunido en ningún momento con Primero Canarias. Yo no fui convocado a esa reunión. No, yo no fui convocado a esta reunión y por lo tanto no me he reunido con ellos. Luego, evidentemente, sí es cierto que hemos hablado de la confluencia de carácter insularista, que creo además que habría que seguir dándole alguna que otra vuelta y que se está trabajando en esa confluencia de ámbito insularista, pero con respecto a lo regional, evidentemente, no, insisto que yo no me he reunido con ellos, por lo tanto no conozco ni cuál es su proyecto, ni qué intenciones tienen, y absolutamente nada
con respecto a Primero Canarias. Y luego la primera cuestión con respecto al Partido Popular, sí es cierto que bueno, que hemos visto discrepancias dentro del Partido Popular durante muchísimo tiempo, como bien decías, incluso en la etapa en la que nosotros estuvimos dentro del Partido Popular, y la seguimos viendo. Pues bueno, le puedo hablar del COE de los Vinos, o el propio Santiago del Teide, donde se tiene una mayoría absoluta dentro de Canarias, pero sí es cierto que Alejandro en este caso estaba focalizado en mejorar sobre todo el deporte en el municipio de Teguise, y probablemente lo que haya sido es que no se le han dado las herramientas para defender o para trabajar probablemente por ese deporte, por esas áreas en el municipio de Teguise, y probablemente pues haya tomado este tipo de decisión. Lo ha venido diciendo él a lo largo de estos últimos 2 años y medio, pues bueno, que no llegaba, hemos visto incluso a críticas que le hemos hecho desde la oposición, como él ha tenido que salir y ha dicho, oye, es verdad lo que está diciendo la oposición, pero es que incluso no me dan ni herramientas para poder mejorar pues, las infraestructuras o el deporte en general en el municipio de Teguise. Así que, por tanto, no sé yo solo si son las discrepancias dentro del Partido Popular o incluso también las discrepancias, como digo, dentro del propio grupo de gobierno. Última, Sergio, que no tenemos más tiempo. Entiendo que das por hecho que Alejandro no va a dejar su acta, ¿no? Bueno, lo que él ha dicho así. De verdad, Sergio, y sabes que no suelo encasillar a nadie. Pues, sí. No he hablado con él de esta situación durante la tarde de ayer, pero él ha dicho realmente que no va a dejar, en este caso. No va a dejar su acta y por lo tanto entiendo que tú estarías encantado de la estabilidad, entre otras cosas, porque así se generaría mayor visibilidad para tu partido, para tu imagen, que llevas además en la oposición mucho tiempo. Yo lo que entiendo, y corrígeme si lo estoy entendiendo mal, tú estarías dispuesto a participar en esa moción de censura y tener tu tenencia de alcaldía o tu concejalía, sí o sí. Es la obligación de todos los concejales que estamos representados dar estabilidad y sobre todo dar gobierno, de una forma, de otra, pero sí es verdad que tenemos que analizar esta situación y sobre todo dar estabilidad, porque ahí, como decía al principio, a día de hoy, el gobierno del municipio de Teguise, el gobierno de una población con más de 25.000 habitantes está en minoría, por lo tanto no es nuestra responsabilidad, es nuestra obligación, como decía antes también, de dar esa estabilidad. Yo lo último, ¿has hablado con Marco Vergás en los últimos horas? Minutos. Simplemente ayer nos mandamos un WhatsApp, pues eso, cuando pasó la situación, y hablamos por vía WhatsApp, pero no debo dejar de reconocer que lo único que hablamos fue eso: oye, mira la situación como está, y yo me sorprendía porque además me enteraba por los medios. Y nada más, no hemos hablado en absoluto de nada, ni de emociones, ni de sentarnos todavía, ni nada. Yo creo que, bueno, que evidentemente tendremos que dejar pasar. Además tenemos sesión plenaria mañana, por lo tanto yo creo que mañana nos veremos todos. Mañana hay pleno, qué interesante. La Graciosa, además, sí, ¿no? Sí. Mañana tenemos pleno en la Isla de la Graciosa, sí, pleno ordinario. Mi madre. Y por tanto mañana nos veremos todas las caras. Y estará Ramírez allí. Sí, claro. Seguramente que sí. A ver, ¿será el pleno en el que se tome en consideración su cambio o no? ¿O es muy pronto? Pero es que esta situación en este caso no hay ni siquiera que tomarla en consideración. En pleno, ¿no? No, porque no es una renuncia pues a su acta ni nada, no, ni se va. En este caso él ha renunciado a sus áreas y eso se hace mediante decreto de alcaldía. El nombramiento de las áreas, o en este caso lo que imagino yo que se tomará en consideración es el nuevo decreto de delegación de estas áreas de deporte y participación ciudadana. Pues mire usted qué día más bonito se nos puso mañana, en La Graciosa, pleno de Teguise y con todo este rollo. Vamos a ver, porque hoy venían fenómenos costeros o no sé qué. Es verdad, estamos en Órsola, no hay problema. Estamos en aviso amarillo. Óigame, Jonas Álvarez, presidente de Primero Teguise, le agradezco enormemente porque es que además la gente no lo sabe, pero yo le escribí esta mañana a las 5 de la mañana y me ha contestado. Es que Jonas es una máquina. Muchas gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Gracias. Buen día. Un abrazo, buen día. Sensaciones. Bueno. Las sensaciones que le van a enviar una moción de censura clarísima, ¿no? Es sensación, evidentemente no es información, porque estamos a la espera de esa rueda de prensa. Pero espera. Para la moción de censura no necesitarían
a Viva la Libertad, carajo. Sí, a Alejandro Ramírez. Sí, Es que ten en cuenta que si Viva la Libertad, carajo, como dices tú, está tan allí, está tan hacia la derecha, y al final viene del Partido Popular. Es que hay que ver la ideología también de las personas. Está claro que todo son conjeturas hasta que él hable a las 12 cuando ha convocado a los medios de comunicación, pero podría ser que apoyara a... Yo puedo entender a Jonás Álvarez, que ya se ha separado del Partido Popular, de esa historia que tuvo con el Partido Popular, está en Primero Teguise. Nueva Canaria sabemos de el histórico que tiene con el Partido Socialista, ningún problema en cogobernar. ¿De verdad lo ven tan fácil que Alejandro Ramírez? Una cosa, yo no sé por qué tenía entendido que había estado en las reuniones con Primero Canarias. Yo pensé que quien no había estado y quien no había estado era por ejemplo Pepe Torres, o sea, la plataforma del municipio de Aría. Pero bueno, me ha sacado ya de esa duda, no estuvo. Y hombre, lo que sí que es verdad es que el proyecto que en el que está Jonás, junto con Óscar, Antonio Morales del Movimiento Renovador de Tinajos, es el de Juntos por Lanzarote, ese partido que bueno, todavía no se ha inscrito, pero se va a inscribir y ya parece que la cosa va para adelante. Y bueno, y el resto de partidos que se están en ese proyecto o en esa confederación de partidos, o como se llame, sí que se reunieron con Primero Canarias y estaban muy de acuerdo en la idea de confluir en una convocatoria, no a nivel insular ni a nivel regional, pero sí en esa idea que se persigue de ser fuertes en el Congreso de los diputados, más de lo que sea ahora, porque solo hay un diputado en este caso nacionalista, que es Cristina. Sí. ¿Cristina? No me acuerdo. Vale. Bueno, pero fíjate, porque esto está interesante mediáticamente para nosotros, porque podemos hacer mil análisis. Yo estoy mirando un poco cómo se gestionan los ayuntamientos en cuestión de mociones de censura, y la abstención de Alejandro Ramírez no sería suficiente para que prosperase, ¿no? Una moción de censura. En política parece que, en política municipal, las matemáticas son implacables, ¿no? Lo dice la ley, y el Ayuntamiento de Teguise tiene 21 concejales. Para una moción de censura sea aprobada, se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta. No vale una abstención de Alejandro. Yo a los oyentes les pido disculpas porque estamos con conjeturas, estamos aquí intentando poner posibilidades de lo que pueda ocurrir, pero después de escuchar a Primero Teguise, que le salió bien, que es el protocolo no le invitara con Teodoro Sosa y todo esto, porque creo que fallaron al llamarlo, no lo hicieron bien, y escuchando el tono del propio Jonás, me da la sensación, y todo a vender de Ramírez, de que a Olivia tiene los días contados como alcaldesa. Bueno, lo veremos también. Y solo por añadir una cosa, esto lo llevo pensando días, desde que vinieron aquí municipalistas Primero Canarias, que yo dije que me parecía un proyecto interesante, una potencia muy interesante, ese binomio Teodoro Sosa-Óscar Hernández es muy interesante, pero creo que metieron la pata no solo con Primero Teguise, sino con Lanzarote en pie. O sea, quiero decir, si tú dices que vienes a por los partidos municipalistas, ¿qué es lo que te interesa? ¿Sabes? No lo sé. Ya, porque, pero Lanzarote en pie es muy de izquierda. Sí, pero es municipalista, ¿verdad? No tiene obediencia. Lo es, no tiene obediencia nacional. Pero vamos a ver, viendo, y con todos mis respetos y todo el cariño que le tengo a Leti y a Leandro, son personas de izquierda, muy de izquierda, son más cercanos a Izquierda Unida y a Podemos que a otros, entendiendo por lo que escriben y cómo se desarrollan y cómo se expresan y qué es lo que cuentan, ¿no? Y ese tipo de izquierda tan de izquierda no casa con el para proyecto mí no entraría ahí con Teodoro Sosa. Es la que está intentando captar Román Rodríguez ahora para intentar de alguna forma... ¿A quién? ¿A Lanzarote en pie? A los partidos de izquierda, es decir, ya en su momento fue con Sumar a las europeas, si no me equivoco, y ahora ha hecho un llamamiento a Drago, a Sumar, a Podemos, a toda la izquierda esa, que ahora mismo es residual, porque en el Parlamento de Canarias desapareció Podemos, ya no está ni Podemos, ni Sumar, ni Restar, y entonces, pues claro, quedan de forma residual en determinados ayuntamientos, etcétera. Entonces lo que quiere Nueva Canarias, dado el pelotazo que se llevó con la salida de los alcaldes de Gran Canaria,
Canarias, pues intentar, bueno, poder sacar, digamos, unos datos o tener por lo menos representación en el Parlamento de Canarias, gracias a ir en una coalición, ¿no? Cristina Valido, perdona. Mi madre, la mezcla que hiciste ahí, sí, ¿yo sí, quién sí. es? Es que estaba hablando de Cristina, sí, de la diputada de Coalición Canaria, y nos quedó ahí el apellido trabado. Que bueno, que de todas maneras, vamos a ver, ahora mismo también hay una labor del propio grupo de gobierno de intentar, por un lado, del propio Partido Popular, segundo, de Coalición Canaria, de intentar, dado que se les ha ido un concejal del grupo de gobierno, ver si en la oposición hay alguien que apueste por mantener el actual grupo de gobierno y darle estabilidad más allá de participar en una moción de censura, que eso ya sabemos que bueno implica lo que implica, es cambiar todo, entran otras personas, entre otras formas de hacer política, estamos ya, digamos, queda un año y poquito para las próximas elecciones. Le viene de lujo al PSOE, le viene de lujo a cualquiera, no solo al PSOE, claro. Y Marcos ha hecho un buen trabajo en la oposición. Ha sido una oposición más bien tranquila, pero con clase. Yo creo que una oposición con clase, nada de aspavientos, incluso se ven las notas de prensa, son infinitamente diferentes a la de su jefa, Dolores Corujo, en el Cabildo. Y, por ejemplo, a Primero Teguise le vendría de lujo también, quiero decir, es una exposición... Pero le pediría de lujo también poder darle estabilidad al gobierno con la salida. No, estaría gobernando cuando lleguen las elecciones también. No, por una cosa... por las durísimas críticas que han vertido contra Rita del Partido Popular y contra Olivia Duque, que son dos personas que han representado ese pacto de gobierno, ese gobierno, y que, oye, ¿qué quieres que te diga? Vuelvo a lo personal. A mí que tampoco han estado a la altura, han podido hacer mejor trabajo. Oiga, era tan fácil hablar con Alejandro y decirle, Alejandro, en este caso, ¿no? Que se les ha ido de las manos. Eso de incorporar a Ginés, pues yo qué sé, da la sensación de que no empezaron bien. Y, oiga, vamos a ver qué pasa, pero tampoco ha sido un gobierno, digamos, maravilloso, ¿no? ¿Tú quieres hablar de buenas relaciones? Miramos para el gobierno de España. Hombre. Venga, vamos a cambiar de asunto radicalmente, que ya hemos hablado mucho de política. Sergio, te doy una buena noticia. Le ha tocado a Pedro y ahora te va a tocar a ti. Vamos a hablar de inteligencia artificial, porque no sé si lo sabes, pero este viernes y sábado se celebra el primer Congreso de Inteligencia Artificial de Lanzarote, llamado Atlantic IA, el primer Congreso Atlantic IA. Y vamos a continuación a hablar con uno de los ponentes invitados, todos son interesantísimos. Y en este caso yo tengo aquí dudas, porque aquí sí que me ha entrado como el miedete, ¿eh? El miedete ese de la inteligencia artificial, ¿viene a quitar puestos de trabajo? Pues sí o no. Y creo que esta persona nos puede responder muy, muy bien a estos miedetes, a estas dudas, a estos temores. Está con nosotros Esteban Diva, más conocido como el IAS, él es cofundador de VOX, para que lo sepan, es una productora audiovisual con inteligencia artificial. Es formador, creador de contenido. Esteban, muy buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, antes de nada, antes de que me resuelva mis temores, no sé si podría contarnos, cómo tiene pensado hacer su intervención, ¿no? En este congreso. ¿Qué le parece el congreso y qué aprenderá la gente que se acerque hasta allí? Pues lo que quiero enseñar básicamente ese día es las capacidades que tiene la inteligencia artificial en el ámbito creativo. Uh-huh. O sea, lo que quiero hacer es directo, o sea, no me quiero tener cosas preparadas de casa, sino hacerlo allí directamente para que vean lo fácil, lo rápido y lo bien que queda a utilizar inteligencia artificial para ser más productivo, más creativo y para llevar a cabo trabajos finales utilizando inteligencia artificial. Entonces, lo que van a aprender es a utilizar herramientas, ver el potencial de hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial en el tiempo que tenemos y a que ellos también puedan aplicarlo en casa. Yo, si se van con eso, yo me voy contento. Uh-huh. No, y ha mencionado un término que no sé si lo sabe, pero en Canarias no para de nombrarse, que es la productividad. En Canarias no dejamos de hablar de la baja productividad que hay y creo que la inteligencia artificial a lo mejor podría ser una respuesta, ¿no?, a esos retos. Totalmente. Al final... en el trabajo es muy importante precisamente ser productivo, y si la inteligencia artificial hace que hagan más trabajo de mejor calidad en menos tiempo, pues bienvenida sea. Al final lo que no hay que sacrificar es la creatividad humana y la parte humana, que eso siempre es importante, siempre hay que tener una visión detrás, pero oye, si con esa visión tú puedes conseguir hacer
más trabajo tal cual lo harías tú, pero en vez de hacerlo en una semana, a lo mejor lo haces en un día, pues tienes más tiempo para poder hacer más trabajos. Y eso es lo que la inteligencia artificial hace muy bien. Yo enseguida le doy la palabra a mis compañeros, pero justamente es muy humano eso de sentir miedo, eso de los temores. Y respecto a mi duda inicial de bueno, no sé qué nos diría usted a esas personas que podemos tener cierto temor, ¿no? De, oye, la inteligencia artificial o los procesos con inteligencia artificial pueden llegar a sustituirme como profesional, ¿no? Claro, no, es normal. O sea, es una cosa que nos preguntan siempre. Pero yo lo que siempre digo es que tienes que entender cómo funciona la inteligencia artificial, y es normal porque, por ejemplo, para un empresario, entre contratar a alguien que sepa inteligencia artificial o no, siempre por lo general se ha descantado por alguien que conozca. Es como en su día, si ahora contrata a alguien que no conozca Internet o que no conozca cómo trabajar con un ordenador. O sea, es una tecnología que cada vez va a ser más normal. Y es lo que te decía, si estamos hablando de productividad, yo como empresario querría contratar a alguien que me trabajase más rápido y mejor. Entonces, la inteligencia artificial no te va a quitar el trabajo, pero alguien que tenga conocimiento en inteligencia artificial puede ser que sí. Aún así, como digo, puede utilizarla o no, pero por lo menos conocerla y saber qué podría hacer con ella, creo que es importante. Le doy la palabra a mis compañeros. Sergio. Esteban, encantado de saludarte, buenos días. Encantado, buenos días. Pareces joven, ¿no? Pocos añitos tienes, ¿no? Sí, 31. 31 nada más, te lo digo, y porque te pregunto la edad, Sergio no está entre tus miles de seguidores de momento, Esteban, de momento. No, te lo digo, Esteban, porque cuando nació en la universidad la carrera de informática, muchos se tiraron a ella, era complicadísima y tal, pero luego una vez que acabaron la carrera, si no se activaban, se quedaban atrás, porque todo avanzaba de manera tremenda, y muchos de estos licenciados en informática al final tiraron la toalla y se dedicaron a otra cosa. Pasa lo mismo con la inteligencia artificial, ¿no? Diariamente parece que crece, tú solo tienes que estar viendo reels y te das cuenta de la monstruosidad. A mí me encanta, a mí me apasiona la inteligencia artificial, ¿no? No sé si nos vas a regalar algún prompt mágico o no en ese día, pero ¿qué 3 habilidades deberíamos empezar a entrenar hoy mismo los que tenemos nociones muy cortitas de esta inteligencia artificial, de este monstruo, de esta cosa maravillosa, que yo no le tengo ningún miedo, todo lo contrario, me da a mí que va a ayudar más que a quitar puestos de trabajo? ¿Qué 3 cositas deberíamos tener en mente para no quedarnos viejitos? Pues la primera creo que es tener la mente abierta, porque hay mucha gente que de primera le echa para atrás la inteligencia artificial cuando no tiene por qué. Ya os digo que no tiene por qué ser una amenaza, sino un ayudante. Y la segunda, lo que yo diría es que a la inteligencia artificial mucha gente piensa que tiene que tener conocimientos técnicos y tal. Es verdad, eso te ayuda, obviamente tener conocimientos técnicos te ayuda, pero realmente con la mayoría de la IA, y a lo que está evolucionando todo, es hablarle con lenguaje natural como le hablarías a un compañero de trabajo, a un amigo. Entonces sí que es verdad que, como digo, sí que enseñaremos herramientas y enseñaremos algún tipo de prompts, pero básicamente si tú hablas normal te va a entender la mayoría, incluso en español ya, muchas veces antes le tienes que hablar en inglés, ahora en español, y te va a hacer un buen trabajo. Y lo tercero, ya por último, que no se abrumen. Es verdad que hay muchísimas herramientas, pero que al final la base es la misma para todas. Es decir, si tú sabes generar, por decir una cosa, generar imágenes en una herramienta, ya sabes generar en la mayoría, o con vídeo o con chat. Entonces, simplemente que se tranquilicen y que de verdad, que aunque parezca que la inteligencia artificial es muy abrumadora, que no sabes por dónde empezar, es cuestión de practicar un poquito y enseguida seguramente empezará a sacarle beneficios. Mente abierta y mantener la calma. Conceptos poco populares hoy en día, ¿eh, Esteban? Totalmente. Eso de mente abierta y mantener la calma, bueno, nosotros que hablamos de política y actualidad todos los días, no sé yo. Valentín. Sí, ¿qué tal, Esteban? Buenos días. Yo quería preguntarte, la empresa tuya es Veox, ¿no? Sí. Se llama así. ¿Quiénes son los clientes? ¿Qué perfil de empresa? ¿Para qué utilizan la herramienta de la IA? ¿Y qué es también como asesoras a la Cámara de Comercio de Madrid? Pues eso, ¿qué empresas son las que están más interesadas y por dónde ves que va caminando la necesidad de utilizar esta herramienta?
Pues sí, efectivamente, nosotros tenemos una empresa que se llama Oveox y llevamos trabajando en ella ya unos cuantos añitos, y principalmente a lo que nos venimos dedicando es a formar, a formaciones principalmente para empresas en cuanto a inteligencia artificial, pero luego pues también para dar charlas en eventos. O sea, al final lo que nosotros queremos es divulgar y asentar bases de inteligencia artificial para que todo el mundo, pues como digo, no le tenga miedo y pueda saber utilizarla y pueda sacarle provecho en su trabajo, en su nicho concreto. Y luego sí que es verdad que desde el último año, concretamente, sí que hay nuevos clientes que me están pidiendo más, por ejemplo, producciones audiovisuales tipo anuncios, spots, cortometrajes de ficción y demás, que eso hasta hace poco no lo estábamos haciendo mucho, y creo que desde antes de verano del año pasado ha cambiado mucho y hay muchísima demanda en eso. Y nosotros que venimos del mundo audiovisual, pues es otra rama que también tenemos abierta. Entonces creo que viene por una parte porque la empresa y el público en general está, como digo, más receptivo a la inteligencia artificial, y el público cuando ve un anuncio en la televisión, que ahora hemos tenido unos cuantos en Navidad y que cada vez están habiendo más, la gente por lo general no se suele preguntar qué herramienta o cómo se ha hecho ese anuncio, simplemente si le gusta, pues le gusta, y si no, pues no. Entonces, precisamente eso es lo que estamos haciendo últimamente. Estimado Esteban, me encanta escucharte porque uno cuando es nuevo y ve que hay tantas posibilidades, yo me emociono, parece que vuelvo a la juventud. Fíjate tú, yo estoy medio enamorado de Claude, ¿no? Que es, Sí. ¿por qué? Porque me da que es bondadosa, me da que es buena, porque tiene unos ideales, y si te lees un poco, que aparentemente no son tramposos. Por eso yo tengo una duda y espero que aconséjame, a ver si hay otros oyentes que la tengan, que yo le puedo pedir a Claude que pues me ayude a controlar mi propio ordenador, es decir, me facilite el trabajo, me lea los correos, me los saque, me pueda enviar correos, me pueda mirar determinadas cosas que yo quiero que me la haga él rápidamente. ¿Me lo recomendarías? ¿Me recomendarías que esta IA se metiera a mi ordenador o no? Bueno, efectivamente, Cloud puede hacer ya eso de trabajar en tu ordenador. Si te lo recomendaría o no, o sea, siempre tienes que saber lo que va a hacer la IA y estar un poco pendiente, porque claro, en el momento en que una IA empieza a trabajar en tu ordenador, si por algún motivo, porque las IA todavía no son perfectas y pueden llegar a alucinar, que se le llama cuando se equivocan, entonces a lo mejor le estás pidiendo que borre alguna herramienta o alguna carpeta, y de repente te borra una carpeta muy importante del ordenador, claro, y te rompe el ordenador o te hace que lo tengas que formatear. Entonces siempre hay que estar un poquito pendientes todavía de la inteligencia artificial, de eso para todo. Es decir, cuando estás trabajando con la inteligencia artificial, por ejemplo, si le dices que redacte correo y tal, siempre tienes que estar pendiente y que tú des la última palabra, porque te puede poner a lo mejor alguna barbaridad, o a lo mejor algo que no sea acorde a lo que tú estás haciendo. Y con el ordenador es lo mismo, en el sentido de que todavía no es 100% seguro, porque hay algunas herramientas que tienen prompt injection, que se le llaman, que pueden confundir a la IA para hacer cosas que no debería de hacer. Pero bueno, por lo general, si tú estás un poquito pendiente y tienes ciertos conocimientos técnicos, depende de lo que le haga, por ejemplo, si le dices que empieza a programar o algo, pues para si no, yo todavía no recomendaría que trabajase al 100% el local con tu ordenador, por lo que digo, porque hay algunas cosillas que se les puede ir de las manos todavía. Va a ser muy interesante este primer congreso. Yo no sé qué le parece, Esteban, un congreso así, si conoce Lanzarote, y qué le parece un congreso así que se celebre en Lanzarote, porque para nosotros es el primer congreso de inteligencia artificial. No, pues a mí me encanta. O sea, no he ido todavía a Lanzarote y lo tenía yo en mente, tenía muchas ganas de ir, y me agradecido de que salga esa oportunidad, y por supuesto que un congreso así en Lanzarote pues viene estupendo. Si decís que es el primero, pues obviamente que la gente pueda llegar a conocer las bondades de la inteligencia artificial, y como digo, que les quite un poquito el miedo, pues siempre viene bien. ¿Y quién mejor para decirnos lo que Esteban Diva? Porque él proviene del mundo del cine, del arte, y bueno, ha transformado su carrera completamente con la inteligencia artificial, con lo cual ningún miedo y esa mente abierta. Más preguntas podrás plantear, Sergio, en el primer congreso. Ya les digo que quedan, para la primera jornada no quedan plazas. Hoy es la presentación oficial del primer congreso, y a mí me han chivado desde la organización
que dada la demanda existente por la gente, pues que igual se amplían las plazas para la primera jornada. Así que muy pendientes. Las entradas para este primer Congreso de Inteligencia Artificial Atlantic IA de Lanzarote las pueden obtener en tickety.es. Esteban Diva, muchísimas gracias por estar con nosotros y la próxima nos vemos en Lanzarote. La va a encontrar muy, muy verde. Lanzarote normalmente no es así, ¿eh? No va a ser, no. Te parecerá una de las islas de Azores, pero no es así. Bueno, pues encantado, pues un placer y nos vemos por allí. Nos vemos por Esteban. aquí, gracias. Y Sergio Calleja Valentín Aullanet ya se ha tenido que ir. Te habrás sabido a poco. Pues sí, porque ahora lo de Esteban es apasionante, ¿eh? Sí. Y yo me encantaría, no hay entradas, me dijiste, ¿no? Sí que hay. Sí que quedan. O sea, tienen que meterse en tickety.es vale. y es lo que les digo. Sé que la organización estaba trabajando para ampliar un poquito más las plazas. Quedaban para la jornada del sábado completa, quedaban algunas pocas. Y para la jornada del viernes me consta que iban a ampliar un poquitín. Pues mira, yo te voy a contar un secreto. Cuéntalo. A mí esto de la inteligencia artificial, como me fascina tanto, es cuando coges una novela y de repente la novela la acabas, ¿no? Pero esto me fascina, pero me frustra, porque necesito a alguien como Fran, por ejemplo, que es una máquina, que es un ingeniero, que es compañero nuestro, y que seguramente se reiría mucho de mí, ¿no? Cuando yo estoy delante del ordenador e intento, por ejemplo, pues hacer algo con la inteligencia artificial y me frustro, ¿no? Y se lo explico a la inteligencia artificial y me da cariño y me dice, no, tranquilo, claro, no te frustres. Pero bueno, me da a mí ya que es un consejo que doy a la juventud y a la que no es joven. Empapen inteligencia artificial, es el futuro, no es hay el presente casi. Es el presente y hay muchas, o sea, yo ya me imagino a mi niña menor de edad, a todos los niños que están en el colegio, tienen que aprender, no tengan miedo a aquellos que le digan, no, es que no hay otra. Sergio, te voy a decir una cosa, personalmente lo creo, porque igual yo soy como más abueleta, cebolleta, en ese sentido. Entonces, yo creo que la actitud que tienes ante la inteligencia artificial es súper positiva. Eso de que alguien se reirá, no lo creo, solo se equivoca el que intenta aprender algo y el que no, y a mí me acabas de dejar loca con esa IA que nombraste, porque yo ni la conocía, ni nada, pero claro, es que Sergio Calleja experimenta mucho. Eso es un puntísimo a favor que tienes tú, Sergio. Muchas gracias, Erika. Gracias a ti, un placer tenerte aquí. Estando contigo, de pronto me siento feliz.